Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo al Robin Hood y sus alegres compañeros. En este jugarán entre 2 a 5 jugadores. Este es un juego semi-cooperativo en el que cada uno de los jugadores representará a un héroe diferente, un forajido de Nottingham, en el que la historia del juego trata en el que el rey de estas tierras no se encuentra en este momento y está y quiere gobernar al príncipe John, un villano. Y pues como sabe, la presencia de estos forajidos, de estos héroes que quieren impedir que este príncipe John lleve a cabo sus acciones malas sobre el pueblo. Entonces él busca reprender a estos forajidos colocando guardias en las villas y incrementando los impuestos y encarcelando a todos aquellos que busquen ayudarlos. Entonces el objetivo de nosotros como héroes es evitar que esto suceda. Entonces vamos a buscar siempre contrarrestar las acciones de los villanos. Y bueno, al final tenemos que trabajar en conjunto para evitar que, que estas acciones llevadas a cabo por los villanos lleguen a tal punto que nos lleven a un colapso. O pues, y además de evitar esto, pues cada uno individualmente va a ir reuniendo una serie de puntos de victoria, liberando prisioneros, eh, dando dinero a las villas y haciendo una serie de acciones que nos lo van a permitir. Y al final de la partida, pues el jugador que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. Esto sí, siempre y cuando podamos llegar a ese final de la partida, porque hay ciertas condiciones que pueden evitar que culminemos el juego. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial, primero colocamos las figuras de los tres villanos, que son estas tres que están acá, que está el Guy de Gisborne, está el Sheriff y el Príncipe John. Esos tres los vamos a colocar en la Torre Negra inicialmente, que fíjense que están impresos en ella, están impresos la simbología de estos tres villanos. Entonces los colocamos a los tres allí. Luego vamos a colocar, como pueden ver, en el tablero hay 6 de estos espacios. Estos son lo que se llaman los puntos de recolección. Y fíjense que cada uno de los puntos de recolección tiene 4 lugares a un lado, que son estos 4 espacios son los 4 escondites. Estos escondites se cuentan de arriba hacia abajo, es decir, que este es el primero, segundo, tercero y cuarto escondite. Entonces en los escondites 3 y 4 se van a colocar figuras de guardias en cada uno de los puntos de recolección. Entonces tenemos aquí un punto de recolección, aquí tenemos otro, lo colocamos aquí, tenemos un tercero, el cuarto, quinto y sexto punto de recolección. En todos esos, en las escondites 3 y 4, vamos a colocar a un guardia. Luego podemos ver que acá en el tablero hay 4 carreteras, 4 caminos. Está esta que está acá, esta de abajo y esta acá. Cada una de ellas está identificada por uno de los puntos cardinales. Es decir, tenemos la del oeste, la del sur, la del este y la del norte. Entonces vamos a tomar lo que son las figuras de los carruajes, la vamos a colocar todas esas figuras dentro de la bolsa negra que trae el juego. Las barajamos allí y vamos a sacar una para colocar al inicio de cada una de estas carreteras. La van a colocar antes de la barricada que está dibujada, impresa en el tablero. En este caso la colocamos en este espacio, acá en este, acá y acá. Luego, como pueden ver, al inicio de cada una de estas carreteras hay un espacio que tiene impreso un penique de plata. Ahí vamos a colocar peniques, pero depende de la cantidad de jugadores, así es la cantidad que vamos a colocar en cada uno de ellos. Si son 2 jugadores, se colocan 6 en cada uno. Si son 3 jugadores, se colocan 8. Si son 4, se colocan 10. Y si son 5, se colocan 12. Yo estoy haciendo acá el ejemplo para 5 jugadores. Por lo tanto, vamos a colocar 12 peniques de plata en cada uno de estos inicios de las carreteras. Luego dejamos la bolsa negra con el resto de figuras de carruaje a un lado del tablero. Vamos a preparar lo que son los dados de armas en este espacio, que este es el almacén de armas. Vamos a colocar tantas armas de cada color como jugadores. Como estoy haciendo el ejemplo para 5 jugadores, serán 5 dados de cada color.
Por comodidad yo estoy colocando solo uno en el espacio y dejo el resto ahí a un lado del tablero, pero ustedes pueden colocarlos todos aquí si desean. En el caso de que sean menos jugadores, los dados sobrantes se sacan del juego, se colocan en la caja. Luego vamos a preparar lo que es la reserva del sheriff, que es este espacio que está acá, con los tokens de recursos que tenemos por acá. Vamos a colocar 2 tokens de distracción, uno de madera, uno de hierro, uno de herramientas y un penique de plata en ese espacio. Luego vamos a preparar lo que son las cartas de los villanos y las vamos a barajar, y en el caso de que estemos jugando con 5 jugadores, como este caso, vamos a incluir las 5 cartas de sheriff que tienen el reverso igual que las cartas de villano, que estas corresponden al módulo de flecha dorada. Esto es un módulo que se agrega si uno desea al juego base, si son de 2 a 4 jugadores. En el caso de 5 jugadores, si agregamos siempre estas 5 cartas al mazo de cartas de villano y barajamos. Luego vamos a preparar lo que son las losetas de rescate, que son estas que están acá, las barajamos, tomamos una y la colocamos boca arriba en este espacio en el tablero, que es la torre negra. El resto la dejamos a un lado del tablero. Luego vamos a preparar lo que es el mazo de cartas de compañeros alegres, las barajamos y vamos a repartir 4 a cada uno de los jugadores. Luego tomamos lo que son las cartas de tarea del rey Richard, las barajamos y vamos a repartir 3 a cada jugador. El resto de cartas de las tareas del rey Richard se llevan a la caja del juego, no se van a utilizar durante el resto de la partida. Colocamos a un lado del tablero los 6 dados de habilidades, preparamos el suministro general con las fichas de distracción, con la madera, hierro, herramientas y los peniques de plata. Y tomamos lo que son las fichas de botín, que son estas circulares, las vamos a colocar en el sobre verde que trae el juego y las dejamos allí a un lado del tablero. Luego cada jugador prepara su zona de juego, toma un tablero de jugador del color que desee, junto con una hoja de ayuda. Depende del color que haya elegido, pues así toma la que es la carta de su héroe. En este caso, por ejemplo, vamos a ver acá Robin Hood, tomas la carta, la colocas ahí en tu zona de juego, tomas la miniatura que corresponde a ese héroe, que fíjense que tiene el mismo color, y la vamos a colocar en el espacio de la guarida del héroe, acá en tu tablero de jugador, que fíjense que este símbolo que está acá es el que representa en todos los elementos del juego a los héroes. Entonces lo colocamos en ese espacio. Adicional a esto va a tomar 6 figuras de los compañeros alegres de su color. 3 las va a colocar en el espacio indicado acá, que es el espacio de campo de entrenamiento. Y 3 en estos espacios que están acá, que son los escondites de los compañeros alegres. Una ficha verde redonda como esta la vamos a colocar sobre uno de estos escondites, que va a estar bloqueada inicialmente. Luego va a tomar lo que son 5 figuras de barricadas y las va a colocar en cada uno de esos espacios. Y estas figuras que están acá, estas fichas, que son las de fichas de trampa, también en su color correspondiente en los espacios indicados en su tablero de jugador. Luego vamos a colocar lo que son algunos de los recursos iniciales con los que comienza el jugador, que vamos a recibir 2 fichas de distracción, una de madera, una de hierro, una herramienta y un penique de plata, y los vamos a colocar en el espacio del almacén del jugador, que es ese espacio que está acá. Luego vamos a colocar lo que son los marcadores de reputación y los marcadores de puntuación, que son estos dos, del color del jugador. Este es el de puntuación, que lo vamos a colocar en el espacio 0, en el medidor de puntos de victoria en el tablero de juego. Y vamos a tomar el marcador de reputación y lo vamos a colocar en el espacio acá que indica el escudo, debajo del marcador de reputación que está acá impreso en el tablero. Elegimos cuál va a ser el jugador inicial de acuerdo al manual. Se puede elegir, depende de cuál haya sido el que más recientemente haya donado a los pobres, o eligen un método aleatorio. Luego le van a dar a ese jugador el marcador de jugador inicial y entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Recuerden que este es un juego semi-cooperativo en el que cada uno de los jugadores va a pelear por tener la mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida, pero la parte cooperativa es que es posible que si ocurren 2 condiciones en el juego,
todos los jugadores pierdan. Entonces todos tienen que jugar de cierta manera en conjunto para evitar que ocurran estas dos condiciones. Estas dos condiciones es que alguno de las carreteras se quede sin peniques de plata, que son estas que están acá. Si cualquiera de ellas queda sin peniques de plata, pierde. En la otra condición es que el medidor, este que está acá, este son el medidor de guardias, se llene. En ese momento también perdería la partida. Entonces, el objetivo principal de ello es proteger Nottingham. Y para ello, ellos van a ganar los puntos de victoria realizando ciertas acciones, como son liberando los compañeros alegres que estén en la prisión, rescatándolos de los guardias o pagando a los guardias para su liberación. También lo van a ganar puntos de victoria si son dueños de las barricadas en donde se asalten, en las carreteras donde se asalten a los carruajes, dando dinero a los pobres. Entonces son una cantidad de acciones que van a tener disponibles para ganar puntos de victoria. Y al final de la partida van a recibir puntos de victoria adicionales de acuerdo a donde tengan su marcador de reputación, en este medidor de reputación. Como pueden ver, hay tres elementos que nos van a dar puntos de victoria, depende de cuál sea nuestro nivel de reputación al final de la partida. Y esos tres elementos son la cantidad de las barricadas, las trampas y la cantidad de compañeros alegres que hayamos enviado a realizar las misiones. Eso lo veremos en detalle más adelante, pero para que tengan una idea general de cómo van a obtener los puntos de victoria en el juego. Entonces, el juego va a constar de 5 rondas y de 4 rondas en el caso de que sean 5 jugadores. 5 rondas en el caso de 2 a 4. Y la idea es que los jugadores logren defender a Nottingham en ese periodo de tiempo. La ronda va a constar en 2 fases. La primera fase es la fase de los compañeros alegres, en la cual se van a situar cada una de las figuras de los compañeros alegres por orden de turno en ciertas áreas en el tablero para llevar a cabo acciones con ellos. En el momento en que se hayan colocado todas las figuras de compañeros alegres, esta fase culmina y vendrá la fase 2, que es la fase de los héroes. En la fase de los héroes, los jugadores primero los equipan con dados de armas y luego realizan un turno con su héroe. En el turno del héroe se divide en 2 partes. La primera parte, el jugador debe tomar una carta de villano, y en la segunda parte, el jugador realiza 2 movimientos con su héroe. Entonces, en esto consiste, o en esto se va a desarrollar cada una de estas rondas de juego, hasta que culminemos en la ronda 5 o en la ronda 4 en el caso de 5 jugadores, que veremos entonces todos estos detalles a continuación. En el juego, con recursos se refiere a las herramientas, al hierro y a la madera. Las fichas de distracción y los peniques de plata no se consideran recursos. Si lo digo en el caso de que lean algo que tenga que ver con esta terminología, pues ya saben a qué se refiere. Pueden ver acá un cubo que tiene los 3 colores. Ese cubo se refiere, y en donde lo vean, sea las cartas o en cualquier sección del tablero, pues se refiere a los 3 recursos. Puedo escoger cuál recurso de los 3 indicados, por ejemplo. Al iniciar la primera ronda de juego, colocamos la ficha de indicador de ronda, la colocamos en el espacio, como pueden ver acá. La parte de arriba indica que estamos en la fase de los compañeros alegres, y la de abajo indica que estamos en la fase de los héroes. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ronda. En caso que se jueguen 5 rondas, como recuerden, de 2 a 4 jugadores. Entonces, lo que hacemos es que a medida que vayamos pasando de una fase a otra, este marcador se va moviendo para saber en qué ronda estamos y en cuál de las 2 fases de esa ronda nos encontramos en un momento determinado. En la fase de los compañeros alegres, siguiendo el orden de turno, cada uno de los jugadores va a elegir colocar una de esas figuras de compañeros alegres en uno de los espacios, de los 8 espacios disponibles en el tablero. Van a tener 6 puntos de recolección, que son estos 6 que habíamos hecho alguna mención anteriormente. Son estos 6 espacios. O está también lo que es el patio de construcción, o la cruzada del rey Richard.
Esos son los 8 lugares. Ahora deben tener presente que hay cierta simbología que representa a cada una de las figuras, sean héroes, sean los villanos o sean los compañeros alegres, que están claramente identificados en todas las secciones del tablero. Es decir, que donde vean esta simbología ya saben que en este lugar se pueden colocar ese tipo o esa figura a que se refiere el tablero. Como pueden ver acá, los 3 villanos que están en la partida, cada uno de ellos tiene su propio símbolo, que inicialmente están acá, pero pueden conseguirse otros espacios que contienen también la simbología de esos villanos, y indicándoles que en esos lugares puede ser ubicados en algún momento esas figuras de villanos. Por otra parte, tienen el símbolo de los compañeros alegres, que es este que está acá en el reverso de sus cartas, que también lo van a conseguir, fíjense acá, aquí está, que son los 2 espacios que les indiqué ahora, y también en los propios puntos de recolección, fíjense que también están los símbolos, el símbolo de los compañeros alegres. Eso quiere decir que en esos lugares se pueden colocar a estos. Y el símbolo del héroe, que es este que está acá, fíjense que también hay ciertos espacios que están identificados de esta manera. Entonces es importante que esto lo tengan claro porque esto les va a facilitar mucho a la hora de identificar esos lugares dentro del tablero. Aunque ya veremos en más detalle cada uno de estas secciones a lo largo del tutorial. Bueno, en el momento entonces que estamos en esta fase de los compañeros alegres, el jugador activo en este momento debe elegir uno de estos lugares para colocar a una de sus figuras de compañero alegre, y adicional a esto debe jugar una de sus cartas de mano. Siempre debe jugar una carta del compañero alegre, bien sea de la mano o bien sea de las cartas que tengan en la pila de cartas pasivas, que ya entraremos en detalle en un momento. Es decir, si yo quiero jugar una carta de mi mano, debo decidir si la voy a colocar en el área de cartas activas, que es al lado derecho de mi tablero personal, o si la quiero jugar de forma pasiva en el lado izquierdo del tablero personal, de mi tablero de jugador. Si la quiero jugar de forma activa, es para utilizar las acciones que tiene la carta, y las acciones son las que están indicadas en la parte izquierda de la carta. Entonces debo realizar una de las acciones indicadas en la carta y colocarla en la parte de cartas activas. Justo en el momento que voy a colocar la figura de ese compañero alegre en una de las ubicaciones en el tablero. Ahora, si la coloco en la pasiva, no puedo realizar las acciones que están indicadas en la carta, simplemente coloco la carta y ya. Normalmente, la mayoría de las cartas te pueden dar algunos puntos de victoria que se indican aquí en la parte derecha, al final de la partida, si estas cartas están en la pila de pasivas, de cartas pasivas. Pero deben tener presente que solo podemos tener hasta 6 cartas en la pila de cartas pasivas, y en cualquier momento, si deseamos jugar otra carta en esta pila, pues debemos descartar alguna de las que ya está colocada. Ahora, las cartas activas se descartan, se quitan de este lugar al final de la ronda, cosa que no pasa con las pasivas. Entonces, bueno, en el caso, vamos a ir viendo, por ejemplo, en el caso de los puntos de recolección, fíjense que cada punto de recolección tiene un símbolo que identifica la localización. Entonces, nosotros observamos la carta del compañero alegre que vamos a jugar, y fíjense que muchas de estas cartas van a tener el símbolo que identifica a ese punto de recolección. Entonces, para yo poder jugar una figura de compañero alegre en los escondites de los puntos de recolección, yo debo utilizar una carta que tenga esa acción en la parte de cartas activas. Ahora, no les comenté, pero el punto de recolección tiene 2 áreas. Está el área esta que está acá, que es el área principal, y están estos 4 espacios que son los escondites, que siempre son numerados de arriba hacia abajo. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4, como lo habíamos mencionado anteriormente. Yo puedo decidir colocar a las figuras o en el área principal o en uno de los escondites. Para yo poderlo colocar en los escondites, debo cumplir 2 condiciones. Una es que esté desocupado. Desocupado, por ejemplo, estos 2 espacios están desocupados. Pero si el espacio tiene un guardia o tiene una figura de otro compañero alegre, no se considera ocupado y no puedo colocar figura allí. Otro detalle es que si quiero colocarlas en estos espacios desocupados, siempre se colocan de arriba hacia abajo, es decir, el espacio desocupado más arriba. Entonces,
para yo poder colocar estos escondites, esa es la primera condición. Y la segunda condición es que tengo que jugar una carta de forma activa que tenga el símbolo, que tenga la acción que indica ese punto de recolección. Ahora, yo puedo jugar también una figura de compañero alegre en el área principal, que es esta que está acá. Y acá no tenemos límite en la cantidad de figuras que pueden estar juntas allí. Es decir, aquí no hay límite, mientras que en los escondites sí. Y para yo colocar una figura en el área principal, la carta la jugaría de forma pasiva. Y aquí sí no me importa el símbolo que tenga la carta, porque recuerden que los símbolos de la izquierda no los utilizaríamos. Pero en ese caso yo la juego de forma pasiva y coloco a la figura en el área principal. Ya les voy a indicar qué acciones vamos a realizar con esto. Pero es para que tengan presente cuáles son las condiciones y cómo deben jugar las cartas en el momento de colocar sus figuras. Ahora, también tienen que tener presente que lo que es el patio de construcción, que es este que está acá, y la cruzada del rey Richard, también tienen unos símbolos que los identifican. Este es el símbolo del patio de construcción, este es el símbolo de la cruzada. Entonces, las cartas de compañero alegre que se juegan también tienen, fíjense que esta también tiene una segunda acción acá abajo, y esta acción se refiere a la cruzada. Este es el símbolo de cruzada. Quiere decir que aquí yo pudiera jugar la figura en el espacio de cruzada. O si vemos otras cartas, por ejemplo, esta que está acá tiene, ves, para colocar en el patio de construcción o en la cruzada. Entonces, depende de la carta. Pero tanto los puntos de recolección como el patio y la cruzada también se utilizan de la misma manera. Pero bueno, ya entraremos en detalle en cada uno de estos, pero para que vean más o menos cómo en general, cómo se utilizan las cartas. Otro detalle que deben tener presente es que las cartas que tengan en la pila de cartas pasivas las pueden jugar también, es decir, no nada más las cartas que tenga en mi mano. Yo tengo unas cartas en mi mano y en algún punto de la partida voy a tener cartas también en mi pila de cartas pasivas. Y en el momento que me toque jugar una carta activa, yo puedo elegir o una de las cartas de mi mano o alguna de las cartas que esté en mi pila de cartas pasivas. Así que si yo en algún momento quiero utilizar una de las cartas de la pila de cartas pasivas, pues yo la paso a la zona de cartas activas, inmediatamente coloco la figura como se los expliqué anteriormente, utilizando las acciones que están en la parte izquierda de esta carta, pero ya entonces esta carta no va a pertenecer a la pila de cartas pasivas. Entonces, bueno, esta es la idea general. Ahora vamos a ver en detalle qué podemos realizar en cada uno de estos lugares. Los espacios de patio de construcción y cruzada del rey Richard también no tienen límite en la cantidad de figuras de compañeros alegres que pueden tener en ellas. Las figuras de compañeros alegres que vamos a tener a nuestra disposición para utilizar en la fase de compañeros alegres van a ser las que están ubicadas sobre los escondites de compañeros alegres. Que el inicio de la partida vamos a tener solo 3 disponibles. Luego que desbloqueemos el cuarto, pues tendremos hasta 4 figuras disponibles para llevar a cabo acciones en el tablero. Los que están en el campo de entrenamiento no se utilizan, sino que se van a ir colocando acá cuando hagan falta. Eso lo veremos de todas maneras más adelante, pero los que vamos a tener disponibles para llevar a cabo acciones son los que están en los escondites, acá a la derecha. En el caso de colocar las figuras de compañeros alegres en los puntos de recolección, vamos a tener 3 puntos de recolección donde vamos a poder obtener recursos, que por ejemplo pueden ver acá. Si yo coloco una figura de compañero alegre en el área principal, recuerden que debo jugar una carta de forma pasiva, cualquier carta, y gozaría del efecto que indica que está impreso acá en el tablero. En este caso, por ejemplo, recibo una herramienta. Entonces tomo una de las herramientas y la coloco en mi almacén personal. Y listo. Como pueden ver acá en la iglesia, si coloco acá en el área principal, pues recibo una ficha de distracción. Acá recibo uno de madera, aquí recibo uno de hierro y acá recibo un dado de arma, que en ese caso tomo uno de los dados que está aquí en el almacén de armas. Tomo uno y lo llevo a mi almacén. Deben tener presente que en cualquier momento ninguno de los jugadores puede tener más de 4 dados de arma en su poder. ¿Okay? Siempre pueden tener solo 4.
Eso en el caso de estos 5 puntos de encuentro. En el caso del que está acá en el medio, eso es lo que nos permite es robar a los ricos. Entonces, para robar a los ricos, en el caso de que colocamos la figura, la coloquemos en el área principal, pues vamos a recibir el efecto que está acá, que lo que me indica es que voy a recibir una ficha de botín por cada robo efectivo que hagamos. Como pueden ver acá, hay 3 robos posibles. Hay un primero, segundo y tercer robo. Para esto se hace una tirada de dados. Si pasamos la primera tirada, como pueden ver acá impreso en el tablero, te indica, las flechas son la cantidad de dados que tú vas a tirar. Aquí tiraríamos 3 dados. Y estos son dados de habilidad, que son estos dados que están acá arriba. Estos dados. Este lado, esta cara es éxito y esta es fallo. Entonces, nosotros tiramos la cantidad de dados que indica acá, que tiramos 3 dados. Y aquí me indica la cantidad de flechas en el objetivo. Me indica la cantidad de aciertos que debo tener en esa tirada para poder pasar a ese primer robo. Entonces, si esta primera tirada la logro, luego tengo la opción de elegir, ¿vamos a la segunda o nos quedamos en la primera? Entonces, si nos arriesgamos a ir por la segunda, pues ahora vamos a tener 2 dados y vamos a necesitar un acierto. Si la pasamos, tenemos la opción nuevamente de elegir si vamos al tercer robo o no, o nos quedamos con el segundo nomás. Entonces aquí siempre vamos a tener, con una misma acción, podemos llevar a cabo estos 3 robos, empezando por el primero. Ahora, si queremos colocar las figuras en los escondites, si hay escondites disponibles, como se los indiqué antes, pues vamos a gozar de los privilegios, no de los que están impresos en el tablero, sino de los que están impresos en la carta de compañero alegre que jugamos. Pero recuerden que en este caso, para jugar una figura en los escondites, debo jugar las cartas de forma activa. Entonces, como pueden ver en las cartas, acá me indica que si uso esta carta de forma activa, podría colocar la figura en un escondite de este punto de encuentro. Y entonces, en vez de recibir el efecto que me indica el tablero, voy a recibir el que me indica la carta. En este caso serían 2 dados. Voy a recibir 2 dados de arma. En este caso, por ejemplo, me dice que en la iglesia voy a recibir 2 fichas de distracción en vez de una, que es la que está impresa en el tablero. En este caso, que es el que les hablaba de robar a los ricos, fíjense que es el símbolo de la plaza. En ese caso voy a recibir algunos beneficios adicionales a la hora de realizar los robos. En estos 3 primeros, este me permite relanzar un dado. Este me permite ganar un dado adicional. Que en el caso de estos 2 efectos, yo debo elegir en cuál tirada obtener estos efectos. Y en este caso me dice que voy a recibir una ficha de botín adicional a la que logre ganar con las tiradas efectivas que haya logrado. Y esta última lo que me indica es que no voy a prisión en el caso de fallar, que eso no se los indiqué y aprovecho y se los digo, que si me arriesgo a realizar alguno de estos robos y la tirada es fallida, no logro los aciertos indicados acá, pues en ese momento no vamos a recibir ninguna ficha de botín, a pesar de que los primeros robos hayan sido efectivos, sino que inmediatamente voy a colocar la figura del compañero alegre que estaba, bien sea en el escondite o bien sea en el área principal que esté llevando a cabo la acción, la vamos a llevar al primer nivel de la prisión. Como pueden ver, esto que está acá, este sector, es el sector de la prisión y está identificado por este símbolo. Entonces, esta prisión está compuesta por 3 niveles, este es el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esa figura, en caso de que falle los robos, alguno de los robos, pues la voy a colocar en el primer nivel. Y inmediatamente cuando se coloca en el primer nivel de la prisión, debe pagar, como indica acá, debe pagar una de tus posesiones, la que tú quieras. No se los había indicado, pero todo lo que está en nuestro almacén se considera posesiones del jugador. Entonces, en ese momento, cuando alguna de las figuras de compañero alegre va a la prisión, el nivel 1 debo dar una de mis posesiones, la que yo desee, cualquiera de ellas, la debo colocar en la reserva del sheriff, que fíjense que tiene el mismo símbolo, como pueden ver acá, la bolsa, una bolsa, es el mismo símbolo que está indicado acá en el nivel de la prisión. Entonces debo pagar esa multa inmediatamente en el momento de que mi compañero alegre va a la prisión. Si no se tienen posesiones para pagar la multa,
pues entonces la figura de compañero alegre va directamente al segundo nivel de la prisión. Entonces el efecto de no pasar el robo. Y como les comentaba entonces, el efecto de esta carta de forma activa me permite que si yo fallo el robo, pues no llevo a la figura, no la llevo a la prisión. Entonces de esta forma utilizaríamos los efectos de las cartas de acción, que fíjense que son efectos potenciados a los que están impresos en el tablero, en el caso de los puntos de recolección. En el momento que ganemos fichas de botín, pues las tomamos de la bolsa verde e inmediatamente las volteamos y en su reverso nos va a indicar qué es lo que obtenemos, que van a ser los elementos que están en el suministro general. Tomo esos elementos y los coloco en mi almacén personal e inmediatamente estas fichas se devuelven nuevamente a la bolsa verde. Ahora, si queremos colocar a uno de los compañeros alegres en el patio de construcción, debemos jugar una carta en forma activa, solo de forma activa, y esa carta que juguemos debe tener entre sus acciones la acción del patio de construcción, que la pueden ver acá. Y ahí, por supuesto, como siempre, nos va a indicar, fíjense que acá tienen el símbolo, que lo pueden ver tanto en el tablero, este es el símbolo de las barricadas y este es el símbolo de las trampas. Entonces ahí va a hacer referencia a qué podemos construir, depende de la carta que juguemos. Y el beneficio que me pueda dar adicional. En este caso, por ejemplo, si juego esta me permite construir barricada, esta puedo elegir entre construir barricadas o trampas, y en esta otra, si construyo trampa, me da un efecto adicional que puedo descontar en uno los recursos necesarios. Fíjense que cuando tengan esta especie de cubo con varios colores, quiere decir que yo puedo elegir cuál de todos los recursos descontar en el coste de esa construcción, por ejemplo. Y en el tablero personal, pueden ver acá que aquí estas son las barricadas, como ven el símbolo allí, y estas son las fichas de trampa. Entonces ustedes van a conseguirse en el tablero cuál es el coste de construir las trampas y las barricadas. En el caso de las barricadas se construyen en los caminos, en las carreteras, y siempre se van a colocar fíjense que acá tienen 3 espacios para colocar barricada en cada una de las carreteras, y siempre van a colocarla en el espacio más lejano al castillo primero. Si ya están ocupadas, pues se van colocando al que esté disponible más alejado al castillo. Entonces tú tomas la barricada y la colocas en ese espacio, pagando, como les indiqué, el coste indicado acá en el tablero. Deben tener presente, recuerden que cada uno de los caminos está representado por un punto cardinal. Acá depende de cuál sea el que estemos construyendo la barricada. Y el coste en peniques de plata se coloca en cualquiera de estos espacios donde tenemos peniques en cada una de las carreteras. No necesariamente tiene que ser en la carretera donde se está construyendo la barricada. El resto de recursos sí se colocan en el suministro general. Y en el caso de las trampas aquí me indica el coste, depende del punto de encuentro donde queramos colocar la trampa. Las trampas se van a colocar, se toma del tablero de jugador y se va a colocar no en el área principal, sino en uno de los escondites de ese punto de encuentro. Entonces lo que hacemos siempre es colocar la trampa de arriba hacia abajo en un lugar disponible. Los lugares disponibles son los que no tengan ya trampas ni tengan guardias en ese escondite. No importa si hay figuras de compañero alegre. En este caso, cuando están estos dos espacios disponibles, yo elegiría el primero. Luego, además, en el caso de construir bien sea barricadas o trampas, siempre se toma la ficha más a la izquierda disponible en su tablero personal. Siempre. Y algunas de ellas nos van en el momento de que retiremos la ficha, nos va a dar un beneficio adicional indicado en el tablero. Como pueden ver acá, en el momento que se desocupe esta barricada, aquí me indica que me va a dar un penique de plata. Esta flecha verde quiere decir que al inicio de cada ronda. Acá voy a recibir una ficha de distracción, aquí un dado de arma. Y este otro símbolo lo que me indica es que me va a desbloquear el cuarto espacio del cuarto escondite de compañero alegre. Entonces en el momento de que yo desbloquee ese espacio, pues quito esta ficha e inmediatamente coloco uno de las figuras en este espacio para indicar que pues ya puedo utilizar a ese compañero alegre en futuros
en el resto de la partida. Y en en el caso de las trampas, igual se toman de izquierda a derecha. Y como pueden ver acá, también los beneficios son a inicio de ronda. Aquí me va a dar un recurso, cualquiera de los tres recursos, madera, hierro o herramientas del suministro general al inicio de la ronda. Acá una ficha de botín. Y acá voy a recibir una carta adicional al momento de que me toque recibirlas al inicio de la partida para las cartas de compañero alegre. Normalmente se reciben 4, pero si tengo abierto, desbloqueado este espacio, pues recibiría 5. Y este es el que ya les comenté de arriba. No hay un quinto espacio para desbloquear. Es decir, que el primero que desocupemos de estos dos espacios me va a desbloquear el cuarto escondite. Si ya desbloqueé el de arriba y después desbloqueo el de abajo, pues no me da un efecto adicional. Por último, las figuras de compañero alegre se pueden colocar en el espacio de cruzadas del Rey Richard, que es este espacio que está acá. Para ello debemos primero jugar una carta que tenga entre sus acciones, hay que jugar la carta de forma activa y entre sus acciones debe tener este símbolo, que es el símbolo que indica cruzada. Entonces, al jugar esa carta de forma activa, colocamos la figura en este espacio y debemos pagar el coste indicado acá. Estos son los requisitos. Debo pagar 2 dados de armas, 2 peniques de plata, que recuerden que estos 2 peniques de plata los voy a colocar en cualquiera de las carreteras. Puedo distribuirlos entre varias si así lo deseo, yo elijo. Y 2 recursos cualquiera, que los llevamos al suministro general, igual que los dados de arma. Y lo que me va a permitir colocar figuras en este espacio es que al final de la partida, recuerden que nosotros inicialmente recibimos 3 cartas de tareas del Rey Richard. Esas cartas me van a dar puntos de victoria al final de la partida y dependiendo de la cantidad de figuras de compañero alegre que yo tenga en este espacio de cruzada. Yo puedo tener acá hasta 3 figuras de compañero de alegre. Y las figuras que yo coloco en este espacio no vuelven a mí en el resto de la partida. Entonces las que yo coloqué ahí se quedan. Y nada más puedo colocar 3. Por cada figura que yo tenga en ese espacio al final de la partida, yo puedo gozar del beneficio indicado en una de estas cartas. Por eso que nada más tengo 3. Si al final de la partida, depende de la cantidad de figuras que yo tenga en el espacio de cruzada, yo elijo cuáles de estas cartas voy a recibir los puntos de victoria. Si tengo al final de la partida, tengo 3 figuras de compañero alegre en la cruzada, pues voy a recibir el efecto de las 3. Entonces aquí les voy a indicar unos ejemplos. De todas maneras, al final del manual te indica en detalle cada una de estas cartas. Este, por ejemplo, me da un punto de victoria por cada penique de plata que tenga en la carretera sur al final de la partida. En este caso me da 2 puntos de victoria por cada par de trampas y barricadas que tenga construidas. En este caso me da 2 puntos de victoria por cada escondite en este punto de recolección que no tenga guardia. Entonces así hay muchos otros efectos que voy a recibir en puntos de victoria al final de la partida, siempre y cuando yo tenga compañeros alegres en la zona de cruzada. La fase finaliza en el momento en el que todos los jugadores han colocado sus compañeros alegres en el tablero, bien sea 3 o 4 si tienen desbloqueado el cuarto escondite. Y luego de esto pasamos entonces a lo que es la fase de héroe, indicándolo con el marcador de ronda. Lo desplazamos hacia abajo, indicando que estamos ahora en la fase de héroe. Tienen que tener presente que las figuras de compañero alegre que estén en el tablero permanecen en él en la fase de héroe. Al inicio de la fase de los héroes, los jugadores van a elegir 2 dados de armas, pero lo van a elegir en orden de turno, empezando por el jugador inicial. Va a elegir solo un dado, cada jugador en orden de turno. Luego llegar al último jugador, este va a escoger su segundo dado y ahora en orden inverso van a escoger el segundo dado cada uno de los jugadores, dado de arma. Luego que hayan elegido ya los 2 dados, van entonces a llevar a cabo el turno del héroe, que se divide también se va a realizar en orden de turno. Se divide en 2 pasos. El primer paso es que deben tomar una carta de villano en cada uno de estos turnos. Y el segundo paso es llevar a cabo 2 movimientos con su héroe. Primero vamos a ver lo que es las cartas de villano. Entonces, en el momento de que revelen una de las cartas de villano, deben llevar a cabo todas las instrucciones indicadas en ella.
Acá primero lo que te va a indicar es dónde vamos a colocar guardias en los puntos de recolección del tablero. En este caso que me está indicando en qué punto de recolección vamos a colocar el guardia. Entonces, en este punto de recolección, en este caso, vamos a colocar un guardia en el espacio disponible más arriba. Así, desde el primer espacio hasta el cuarto espacio, el primero disponible. Y disponible es que no tenga ya guardia. Ahora, pueden pasar varias situaciones diferentes. Una es que no hayan espacios disponibles. Si no hay espacios disponibles, ese guardia se va a colocar en el medidor de guardias que está acá, en uno de los espacios disponibles de abajo hacia arriba. Recuerden que en el momento que se llena este medidor de guardias, los jugadores automáticamente pierden. En el caso de que alguno de estos espacios o el espacio disponible tenga una trampa de alguno de los jugadores en ese espacio, que tenga una trampa acá y tenga que colocar, este se considera un espacio disponible, pues ese guardia queda en cautiverio. Es decir, que en este caso, si se va a colocar acá, pues el jugador dueño de la trampa va a tomar la trampa junto con el guardia y la va a colocar en la guarida del héroe. Bueno, la otra opción que pueden conseguir acá es que haya un compañero alegre. Si hay una figura allí y ese espacio, ese escondite se considera también desocupado. Entonces, en ese caso, inmediatamente ese compañero alegre es arrestado. Entonces, no se lleva a prisión inmediatamente, sino que vamos a primero pagar la multa, que recuerden que pagar la multa es tomar uno de los elementos que tengas en tu almacén y lo colocas, el que tú quieras, y lo colocas junto a la figura. Estás pagando la multa porque te están arrestando. Si no puedes pagar la multa porque no tienes nada en el almacén, inmediatamente la figura del compañero alegre va al primer nivel de la prisión. Inmediatamente. Si la puedes pagar, pues la puedes tener allí y así te permite que en el transcurso de la fase del héroe pueda ser rescatado ese compañero alegre. En el caso de que no se rescate, al final de esta ronda, pues esta figura va a ir directamente al primer nivel de la prisión. Y la multa pagada se va a llevar a la reserva del sheriff, como lo vimos anteriormente. Entonces, estas son las situaciones que pueden ocurrir al colocar los guardias en alguno de los puntos de recolección. Ahora, luego de esto, las instrucciones que siguen son colocar a los villanos. Aquí te van a indicar el símbolo del villano que vas a colocar y en qué lugar lo vas a colocar. En el caso de acá, que este es el sheriff, te va a indicar para colocarlo en una de las áreas principales de los puntos de recolección. En este caso sería acá. Entonces tomamos al villano, que en este caso es el sheriff, y lo colocamos en el área principal. Si hay figuras acá de compañeros alegres, no afectan para nada a esas figuras el colocar al sheriff en ese lugar. Simplemente al colocar el sheriff en este lugar, que fíjense que de aquí el símbolo indica dónde se coloca el sheriff, el símbolo de la estrella indica que es en el área principal para que se lo recuerden. Inmediatamente al colocar el sheriff allí, vamos a colocar dos guardias en los escondites de este punto de encuentro, tal como lo hicimos ahora cuando colocamos guardias. Deben ser lugares disponibles, si no se colocan en el medidor de guardias, siguiendo todas las condiciones que vimos hace un rato. Luego, en el caso de colocar, este es el príncipe John. El príncipe John se coloca en las carreteras. Ahí te va a indicar en la carta de villano en qué carretera se va a colocar. Por ejemplo, en este caso sería en la carretera oeste. Se la llevamos a la carretera oeste y lo colocamos, como pueden ver acá. Ahí está el espacio que te indica que ahí es donde va la figura. Se coloca en ese espacio. ¿Qué va a provocar el príncipe John? El príncipe John lo que va a hacer es que vamos a quitar peniques de plata de esa carretera. Recuerden que si esto se queda agotado, vamos a perder la partida. Entonces, ¿cuántos peniques de plata vamos a colocar? Vamos a retirar tantos peniques como barricadas hayan en esta carretera, incluyendo la que está impresa en el tablero. En este caso, por ejemplo, retiraríamos uno y lo llevamos al suministro. En el caso de que la instrucción me indique colocar al villano de Guy de Gisborne, lo va a colocar en una de las carreteras. Como pueden ver, tienen los espacios también. Entonces, por ejemplo, si en este espacio
Si es en esta carretera, la carretera este, lo que va a hacer este villano es eliminar, retirar la barricada que esté más cerca al castillo. Se la retiramos y el jugador dueño de esa barricada la va a colocar en su guarida del héroe, en su tablero de jugador. E inmediatamente al retirarla, si hay un carruaje detrás de esa barricada, por ejemplo, si hubiese una barricada en este espacio, por ejemplo, y tenemos un carruaje justo detrás de esta barricada, al colocar al villano allí, se retira la barricada y se la lleva al jugador a su guarida de héroe. E inmediatamente el carruaje va a entrar al castillo, que ya eso lo veremos en un momento. Si en el momento de colocar al guy de Gisborne no hay barricadas, no pasa nada. Luego de esto, pues, si nos vamos nuevamente a lo que son la carta de villano, la última instrucción que se pueden conseguir es la de activar alguna de las carreteras. Te va a indicar qué carretera se activa. En el momento que se activa una carretera, por ejemplo, en este caso la sur, tú te vas a ir a la carretera sur y al activar lo que quiere decir es que el carruaje, los carruajes se van a mover a la siguiente barricada disponible. En este caso, por ejemplo, este carruaje, como no hay barricadas disponibles, se va directo al castillo, entra. Si hubiese una barricada acá, pues él se va a ubicar en la siguiente barricada disponible. Y así se va a mover de barricada en barricada cada vez que se active esa carretera. Y si no hay más barricadas, repito, entraría al castillo. Y adicional a esto también, si entonces aquí tuviésemos una barricada, pues entonces si se activa la carretera sur, él se mueve acá y se toma un nuevo carruaje de la bolsa negra y se coloca en la posición inicial. ¿Qué va a pasar cuando los carruajes entren al castillo? Cuando los carruajes entren al castillo, vamos a poner el caso que esta barricada no hubiese estado y este hubiese entrado, él se va a colocar en este sector del tablero, que es lo que se llama el estacionamiento de carruajes reales del castillo. Entonces, estas columnas van a estar disponibles, depende de la cantidad de jugadores que estén jugando. En el caso de 2 jugadores, se utilizan solo las 2 primeras columnas. En caso de 3, se utilizan las 3 primeras. Y en el caso de 4 o 5, se usan todas. Entonces, estas carruajes se van a ir colocando en este estacionamiento de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, en solo las columnas disponibles, depende de la cantidad de jugadores, como les comenté. Entonces, en este caso se colocaría este carruaje en el primer espacio, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y la cantidad de peniques indicados en el espacio nos indica la cantidad de peniques que nosotros vamos a retirar de la pila de esa carretera. Entonces, en este caso es una, entonces retiramos un penique y lo llevamos al suministro general inmediatamente. De esa manera esto se va a ir llenando el estacionamiento y cuando esté completamente lleno, depende de la cantidad de columnas que estemos utilizando, se va a activar lo que se llama la subida de impuestos, que luego veremos cómo se realiza este efecto. Y así de esa manera entonces acabaríamos con lo que son las instrucciones de las cartas de villanos y luego de eso pasamos entonces a efectuar lo que son los movimientos de los héroes. Deben tener presente que en el caso de que alguno de los villanos sea colocado sobre un espacio donde ya esté presente un héroe, que puede pasar, el héroe debe pagar de sus posesiones una ficha de distracción. Si no la puede pagar o no la paga, entonces va a tomar su carta de héroe y la va a girar para indicar que va a tener bloqueada su habilidad. No lo hemos comentado todavía, pero cada una de las cartas de héroe tiene una habilidad impresa en ella. En el momento que es girada, no se puede utilizar. Si ya la carta está girada, pues no pasa nada. Deben tener presente que a la hora de querer colocar un héroe sobre un espacio donde ya esté ubicado un villano, debemos pagar una ficha de distracción para poder hacerlo. Cada héroe tiene una habilidad que el jugador va a tener disponible durante toda la partida, al menos que la carta sea girada por algún efecto. Como por ejemplo este héroe, aquí me indica acá abajo que si él está realizando algún movimiento en una de estas 2 espacios en el tablero, el del tiro, el de campo de tiro o la prisión, pues le permite lanzar dado una vez por cada movimiento. En este otro caso, permite realizar un movimiento adicional gratuito en la prisión. Y así van a conseguirse otras habilidades que pueden consultar al final del manual. Entonces, en la fase de héroes, cada jugador en orden de turno
va a llevar a cabo 2 movimientos consecutivos con su héroe. Estos 2 movimientos consisten en colocar al héroe en una de las 14 ubicaciones en el tablero que están identificadas con el símbolo del héroe, que es este que está acá. Entonces yo coloco mi figura del héroe en ese espacio y llevo a cabo la acción. Cada movimiento es una acción diferente, entonces serían 2 que tengo disponibles. Ahora en cualquier momento yo pudiera pasar. Si yo paso ya se considera que no puedo jugar con el héroe en esta fase. Y pasamos el turno al siguiente jugador. Como regla general, en las ubicaciones donde se coloquen los héroes y se utilicen dados de armas, si estas ubicaciones necesitan hacer una prueba con estos dados y se falla, los dados vuelven nuevamente a nuestro poder. Si se pasa la prueba, los dados se van al almacén de armas. Y adicional a esto, yo puedo gastar mis fichas de distracción en cualquier momento para relanzar alguno de estos dados de armas en cualquiera de estas pruebas. Y cuando el héroe falle, si se falla en estas tiradas, ya yo debo elegir, si me quedan aún movimientos con el héroe, debo elegir a juro una ubicación diferente a la que tenía. Y si ya no tengo más movimientos, debo dejar el héroe en esa ubicación. ¿Okay? Lo debo dejar en ese lugar. Les digo, estos son reglas generales que no voy a repetir cada vez, pero hay muchas de las ubicaciones en las que se realiza prueba que van a tener estas mismas reglas estándar. Vamos a ver qué es lo que se realiza en las primeras 4 ubicaciones que tenemos disponibles, que son las 4 carreteras. Nosotros colocamos nuestra figura de héroe en una de las carreteras, en el espacio indicado, y eso nos permite asaltar alguno de los carruajes presentes en esa carretera. Para ello debemos tener mínimo 2 dados de arma del color del carruaje que vamos a asaltar. Recuerden que cada uno de hay 4 armas distintas y cada una de ellas tiene un color diferente, como pueden ver. Entonces vamos a lanzar mínimo 2 dados. Podemos lanzar más si queremos. Y después que realicemos este lanzamiento debemos obtener al menos un éxito para conseguir asaltar el carruaje. Los éxitos son las armas, mientras que el escudo son los fracasos. Entonces, nosotros podemos también gastar lo que son las fichas de distracción. Por cada ficha de distracción gastada, podemos relanzar un dado en el momento de que estemos asaltando al carruaje. Entonces, bueno, lanzamos. Si conseguimos efectivamente asaltar al carruaje, pues vamos a colocar el carruaje tumbado en uno de los espacios de estacionamiento disponibles, depende de la cantidad de jugadores. Recuerden que ya lo habíamos comentado, en uno de los espacios disponibles el que yo quiera. Y vamos a obtener el beneficio, la recompensa indicada en la parte derecha. Aquí son 2 peniques con un recurso aleatorio, o un penique y un recurso aleatorio, o solo un penique. Lo tomamos todo del suministro general. Se coloca tumbado para indicar que ese carruaje fue asaltado, no que entró al castillo. Si además, si llevamos de forma efectiva, llevamos a cabo ese asalto, pues vamos a llevar los dados utilizados al almacén de armas. El jugador gana un punto de reputación que lo sube con el marcador de reputación, un espacio hacia arriba aquí en el medidor. Y por otra parte, cada uno de los jugadores que tenga barricadas en esta carretera va a recibir 2 puntos de victoria por cada una de sus barricadas. En el caso de que todos los espacios del estacionamiento de carruajes sean llenados, ocurre el efecto del incremento de impuestos. Esto tiene una serie de pasos. Primero, debemos contar cuántos son la cantidad de carruajes que están tumbados, es decir, que fueron asaltados. Después que contamos la cantidad de asaltos, pues tomamos todas las figuras de carruaje y los llevamos de vuelta a la bolsa negra de los carruajes. Luego de esto, por cada uno de los carruajes asaltados, que eran los que estaban tumbados, que contamos inicialmente, vamos a activar una de las 4 carreteras, que ya yo les expliqué cómo se activaban. Ahora, cuál carretera se va a activar va a depender de ciertos elementos. Primero, el que tenga mayor cantidad de peniques en esa carretera. Si hay empate, pues la que tenga mayor cantidad de barricadas. Si sigue habiendo empate, la que tenga menos carruaje. Y por último, si sigue existiendo el empate, los jugadores escogen.
Otra cosa que deben tener presente, que si de repente tenemos 6 asaltos, es decir, que debemos activar 6 carreteras, no puedo activar una misma carretera consecutivamente. Si primero activo una, ya esa no la puedo activar hasta que todas las demás se hayan activado. En el momento que todas las 4 se hayan activado por primera vez, pues se puede activar una segunda vez. Vamos a una segunda vuelta. Así hasta que se hayan activado, se hayan realizado todas las activaciones como asaltos se hayan realizado. La segunda opción que tenemos es colocar al héroe en uno de los 6 puntos de recolección, en el área principal, como le indica allí. En esta lo que nos va a permitir es retirar guardias de alguno de los escondites. Entonces, para ello debemos lanzar entre 1 a 4 dados de los que están indicados en esa área principal, únicamente. Entonces, primero debemos elegir cuál es el escondite que tiene guardia con el que vamos a combatir y luego lanzamos los dados. Nada más hace falta conseguir un éxito en la tirada para lograrlo. Entonces, en este caso lo que hacemos es retirar el guardia de allí y lo colocamos en el suministro. Y vamos a recibir un punto de reputación indicado en el medidor. Y en el caso de que ese guardia esté acompañado, tenga arrestado allí una figura de un compañero alegre, pues vamos a recibir adicionalmente la multa que está colocada allí, la recibimos, no importando de a quién le pertenezca esa figura. Si esa figura pertenece a otro jugador, recibimos adicional un punto de victoria. Y si pertenece a nosotros, no la vamos a recibir. Y el jugador dueño de esa figura la va a llevar a su campo de entrenamiento en su zona de juego. ¿Okay? Al campo de entrenamiento. En este mismo movimiento, con esta misma acción, podemos llevar a cabo varios combates en el mismo movimiento. Pero esto solo si, por supuesto, tenemos suficientes dados para hacerlo. Si podemos volver a realizar otra tirada y combatir con otro guardia que esté presente en ese punto de encuentro. Ahora, si con esta acción logramos vaciar de guardias este punto de encuentro, vamos a recibir como bonificación adicional la recompensa que da esa ubicación. Es decir, en este caso, por ejemplo, si lo lograríamos, obtendríamos una herramienta. Solo si desocupamos por completo los guardias que están en ese punto de encuentro gracias a esta acción. Luego la tercera opción es colocar al héroe en la prisión, en el espacio que indica acá. Esto me va a permitir tratar de engañar a los guardias para liberar a los compañeros alegres. Como indica acá, yo debo gastar fichas de distracción para tener la opción de lanzar 2 dados de habilidades. Recuerden que esta flecha lo que indica son dados de habilidades. Puedo gastar hasta 3 fichas de distracción para llevar a cabo esta acción. Entonces, puedo lanzar hasta 6 dados, depende de la cantidad de fichas que gaste. Entonces, lanzo los dados. Por cada éxito obtenido en ese lanzamiento, puedo engañar a un guardia. Como pueden ver acá, le había dicho que la prisión tiene 3 niveles. Los prisioneros en el primer nivel están vigilados por un guardia. Los del segundo por 2 y el tercero por 3. Entonces, cada éxito obtenido en estos dados me va a permitir engañar a uno de estos guardias que está acá. Entonces, si yo tengo un prisionero en el 1, nivel 1, pues con un éxito es suficiente para yo sacar a ese prisionero. Pero ya para el 2 necesito 2 éxitos. Y acá necesito 3 éxitos. Entonces yo puedo hacer una combinación entre los éxitos obtenidos. Puedo de repente liberar varios del 1, o una combinación del 2 con el 1, o del 3 con el 1, depende de la cantidad de éxitos que haya obtenido en la tirada. Entonces gasto esos éxitos de esa manera. Si puedo hasta liberar a los compañeros alegres de otro jugador. Si los compañeros alegres que estoy liberando son de otro jugador, pues voy a recibir adicionalmente puntos de victoria, que van a ser siempre un punto de victoria más que el nivel a que corresponde. Si es el nivel 1, recibo 2 puntos de victoria. Si es el nivel 2, recibo 3. Y al nivel 3 recibo 4 puntos de victoria por cada uno que rescate de otro jugador. Adicional a esto voy a recibir, como indica acá, posesiones, tantas posesiones de la reserva del sheriff como el nivel. Así que si rescato uno del nivel 3, voy a recibir 3 posesiones de las que estén acá en la reserva del sheriff. Y así depende de cuántos haya rescatado en cada uno de los niveles. Esta acción no me da puntos de reputación.
¿Ok? Así que tengan esto presente. Y en el caso de que falle, además de por supuesto, las reglas estándares que comenté anteriormente, cuando se falla una prueba con los dados, el héroe no se considera ni en prisión ni nada, simplemente él se deja en ese espacio y lo vamos a volver a obtener al final de la ronda sin problema. Un detalle que deben tener presente es que las fichas como recordatorio, las fichas de distracción no se pueden utilizar para relanzar los dados de habilidad. Eso ya solo se utilizan para relanzar dados de armas. Los prisioneros rescatados se devuelven a los campos de entrenamiento del jugador correspondiente. Como cuarta opción tenemos lo que son los campos de tiro, que son las competiciones de tiro con el arco, que aquí vamos a tener 3 competiciones consecutivas con la misma acción. Empezando de la de arriba, que me permite tirar 3 dados de habilidad, debo tener un acierto, y si la paso, gano un penique de plata. Luego voy a la segunda, que debo tener 2 aciertos, gano un penique de plata, y en la tercera si obtengo 3 aciertos, gano 2 peniques de plata. Aquí no importa si fallo alguna de ellas, voy a obtener únicamente la recompensa de las que haya pasado, únicamente. Luego tenemos la siguiente opción, es comprar armas. La colocamos en este espacio, que es donde está el almacén de armas, y puedo pagar estos recursos indicados acá para obtener las armas que están impresas acá en el tablero. O puedo también, como indica acá arriba, puedo intercambiar alguna de las armas que tengo. Este símbolo que está acá es el que muestra lo que son los dados de arma. Entonces, yo puedo cambiar un dado de arma por otro, de los que tengo en mi poder, por uno de los que está aquí en el almacén, a razón de unos a uno. Y entonces la única condición que debo cumplir en el momento de obtener armas es que nada más puedo tener en mi poder hasta 4 armas únicamente. Y la última opción que tenemos disponible con los héroes es colocarlo acá en lo que es la villa. Recuerden que a nosotros debemos estar muy presentes durante el transcurso de la partida, que este medidor de guardias en la villa nunca debe ser llenado, porque si no perdemos la partida. Entonces este espacio nos permite retirar guardias de este medidor. Entonces lo que hacemos es pagar 2 peniques de plata por cada guardia que queramos retirar. Adicional a esto, pues vamos a recibir 2 puntos de victoria por cada uno de los guardias que retiremos en este momento. Estos peniques de plata se llevan al suministro general. La fase de héroes y la ronda finaliza en el momento en el que todos los jugadores han llevado a cabo el turno con los héroes. En ese momento se van a llevar a cabo una serie de pasos. Primero, los jugadores pueden cambiar a los guardias que tengan cautivos en su zona de juego. Los pueden canjear de acuerdo a la loseta de rescate que esté boca arriba en este momento en el tablero. Es decir, aquí pueden llevar a cabo las 2 acciones que están acá o solo una de ellas. Pero estas las pueden llevar a cabo solo una vez cada una. Solo una vez por loseta. En este caso pueden canjear 3 guardias cautivos por 12 puntos de victoria que reciben inmediatamente. O por 2 peniques, uno por 2 peniques. Pero solo puedo, como les digo, una sola vez por cada uno de estos efectos. Hay algunos que hasta me permiten, como pueden ver acá, me permite cambiar a un guardia cautivo por uno de los que estén, de los compañeros alegres que estén en prisión. Luego de esto, pasamos al siguiente paso, que vamos a avanzar todos los prisioneros un nivel adicional. Es decir, que los que estén en nivel 1 se pasan al 2, del 2 al 3 y así. Los que estén en nivel 3 pasan a la horca. Es decir, que se tumba la figura, indicando que él fue ahorcado, y esto va a dar puntos negativos al final de la partida. Luego se van a colocar los compañeros alegres que estén arrestados en los escondites de los puntos de recolección. Se van a colocar en el primer nivel de la prisión, y las multas se van a llevar a la reserva del sheriff. Luego retomamos todo lo que son las figuras de héroes y las figuras de compañeros alegres a nuestras zonas de juego. Estos los colocamos en los escondites, en el caso de los compañeros alegres, en los escondites. Y luego pues rellenamos con los que estén en el campo de entrenamiento, rellenamos los espacios que pueden estar acá disponibles en los escondites.
Recuerden que no podemos tomar del tablero las figuras que estén en la prisión ni las figuras que estén en la cruzada del Rey Richard. Eso se mantienen allí. En caso de la del Rey Richard se mantienen hasta el resto de la partida. Luego de esto entonces vamos a verificar que si en nuestro tablero de jugador tenemos entre estos dos lugares, tanto los escondites como el campo de entrenamiento, tenemos una sola figura o una figura o ninguna, pues debemos tomar una de la prisión y restarnos 5 puntos de victoria inmediatamente. Luego descartamos las cartas de compañeros alegres a una pila en común acá para todos los jugadores. Los jugadores de su mano pueden elegir cualquier carta que tengan en la mano que quieran descartarse. Este es el momento para hacerlo. Luego van a tomar 4 cartas, nuevas cartas del mazo, 5 en el caso de que tengan desbloqueado este espacio que les permite una quinta carta para incluir ahora en su mano. Van a colocar lo que son las figuras de los villanos nuevamente en la torre negra, acá donde estaban inicialmente, y vamos a reemplazar la loseta de rescate, es decir, esta la llevamos a un descarte y vamos a tomar una nueva que vamos a colocar en este momento allí, en ese espacio nuevamente. Luego vamos a pasar la ficha de jugador inicial al siguiente jugador de turno, según las manecillas del reloj. Y vamos a avanzar el marcador de ronda a la siguiente ronda, a la fase de compañeros alegres siguiente. La partida finaliza en el momento en el que los jugadores no pierden al culminar la quinta ronda, es decir, no han perdido en el transcurso de la partida. Y recuerden que son 4 rondas para si son 5 jugadores. Luego de que se acaba, pues contamos los puntos de victoria de cada uno de los jugadores para el cual resultó vencedor. Primero vamos a tomar en cuenta lo que es los puntos por barricadas, trampas y compañeros alegres enviados a las cruzadas. Depende de donde esté nuestro medidor de reputación, así va a ser la cantidad de puntos de victoria que vamos a recibir por cada uno de estos elementos. Aquí te lo indica, depende. Si estamos en este rango, vamos a recibir por barricadas, por cada barricada 5 puntos de victoria, por cada trampa 4 y por cada figura que se llevó a las cruzadas, pues 3 puntos de victoria. Y así depende del nivel en que estemos. Deben tener presente que se encuentran las trampas y barricadas construidas, tanto las que están en el tablero como las que estén en la guarida del héroe. Adicional a esto, vamos a recibir 5 puntos de victoria si estamos en este último nivel del medidor de reputación. Vamos a recibir puntos de victoria por las cartas de compañeros alegres que estén en la pila de pasivas, de cartas pasivas. Aquí abajo me indica los puntos de victoria. Vamos a recibir los puntos de victoria de las cartas de tareas del Rey Richard que podamos activar gracias a las figuras ubicadas en las cruzadas, que como ya se los comenté anteriormente. Adicional a esto vamos a recibir un punto de victoria por cada 3 recursos en cualquier combinación que tengamos en nuestro almacén. Vamos a recibir un punto de victoria por cada guardia que tengamos en cautiverio en nuestra guarida del héroe. Por cada conjunto de cartas de compañero alegre que tengamos en la pila de cartas pasivas al final de la partida, que coincidan, es decir, que tengan la misma ilustración, vamos a recibir puntos de victoria. Si tenemos 2 iguales, vamos a recibir 3 puntos de victoria. Si tenemos 3 iguales, 6 puntos de victoria. 4 iguales, 10 puntos de victoria. Y 5 iguales, 15 puntos de victoria. Adicional a esto, tenemos que restar también algunos puntos de victoria por figuras de compañeros alegres que estén en prisión o colgados. Entonces, en nivel 1 restamos un punto de victoria, nivel 2, 2 puntos de victoria, nivel 3, 3 puntos de victoria, y en el caso de que estén colgados, por cada uno de ellos perdemos 4 puntos de victoria. Y bueno, luego de que tengamos toda esta serie de puntos de victoria, pues lo sumamos. El que tenga mayor cantidad de puntos de victoria será el vencedor. En el caso de empate, el jugador que tenga su medidor de reputación más arriba que los demás, pues será el vencedor. En el caso de que siga existiendo el empate, pues el jugador que tenga más trampas y barricadas construidas y más compañeros alegres enviados a las cruzadas, pues será el vencedor. Y en el raro caso de que siga existiendo el empate, pues comparten la victoria. Al final del manual se van a conseguir
con 3 módulos que pueden agregar al juego base. Hay un módulo que sí les voy a explicar, que es el módulo de la flecha dorada, porque recuerden que en el caso de la preparación inicial para 5 jugadores, estas cartas se incluían en el mazo de cartas de villano que se lo indiqué, esas 5 cartas de ese módulo. Y es el módulo más sencillo, es decir, recuerden que si van a jugar entre 1 a 4, entre 2 a 4 jugadores, ustedes eligen si incluyen este módulo o no. Para incluirlo simplemente lo que toman es, toman esas 5 cartas y las incluyen en ese mazo en la preparación inicial. Y en lo que varía es que en el momento de que les toque retirar una de estas cartas y les salga una de estas 5, pues como indica acá, esto va a hacer el juego un poco más fácil, en el caso de 2 a 4 jugadores, porque la única instrucción que vas a hacer es colocar al sheriff en el espacio de donde están los campos de tiro. Entonces simplemente vas a colocar el sheriff en este espacio y vas a colocar un penique de plata del suministro, lo vas a colocar en la primera competencia. Esto lo que va a hacer que en el momento en que alguno de los héroes realice esta acción, pues se va a llevar, si pasa la primera competencia, va a llevarse ese acumulado de peniques de plata más el que está impreso acá en el tablero. Eso es lo único adicional que trae este módulo. Si quieren incluir el resto de módulos, pues lo pueden consultar ahí al final del manual. Además encontrarán también una modalidad en solitario que incluye nuevos elementos que trae el juego y una modalidad totalmente cooperativa. Entonces, si en algún momento quieren probar alguna de estas modalidades, pues lo pueden consultar allí en el manual. Y pues bueno, si tienen alguna duda me la dejan en el espacio de comentarios. Muchas gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.